más higiénico. Bueno, pues buenas tardes, buenas mañanas, depende de dónde o bueno es lo que sea, si esto lo escuchas a posteriori, sí. Soy Javier Ares, más conocido desde pequeñito como Happy, y básicamente pues he propuesto un poco este encuentro, esta charleta, con idea de aportar pues un poco lo que en mi experiencia y en mi formación. Si no os importa, yo me voy a pasar aquí a mostrar en las imágenes, pero bueno, básicamente porque lo importante aquí no soy yo, lo importante es un poco el mensaje o la información que os pueda transmitir y que os pueda valer, sobre todo la que tenga un valor práctico, pero evidentemente pues lo sustento en una información también teórica, ¿no? Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo. Yo estoy aquí después para que me hagas los comentarios, las críticas, las preguntas que quieras. No tengo mayor problema en ella. No pretendo convencer a nadie de nada. No pretendo tener tampoco la razón de nada, ni incluso pretendo que me creas. Yo prefiero una mente abierta, crítica, con una buena conciencia crítica que ponga en duda todo lo que voy a decir, sobre todo no tanto porque soy humano, porque lo soy, sino también por el hecho de que el tema de las emociones, pues es muy difícil hoy en día tener la razón o hablar de la verdad absoluta como prácticamente en todo, ¿no? Yo intento desde, bueno, pues os digo, desde mi humildad, pues aportar un poquito de luz, si puede ser, porque estamos en unos tiempos pues, de este confinamiento o sinfinamiento que no sabemos cuándo va a acabar para la mayoría, que no es fácil sobre todo la convivencia y el hecho emocional. Las emociones tienen mucho que ver con el tema de la convivencia, es nuestra conciencia de vínculo, es nuestra conciencia de relaciones, sobre todo dentro de nuestra propia especie, es decir, dentro de los seres humanos, es de interrelacionarse. Pero dicho esto, y lo vuelvo a repetir, no me tienes que creer nada, no estoy para convencer a nadie. Si te vale pues parte de lo que aquí pretendo compartirte, pues yo encantado. Lo hago con todo el gusto y con toda la libertad. Sabéis que no es un evento que cobre. Sí voy a hacer un taller, que os lo comento luego, de 2 días la semana que viene, abierto a la voluntad, a lo que las personas queráis y podáis pagar los que queráis, como he hecho muchas cosas de las que he ofrecido de mi actividad profesional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a andar un poquito por estas diapositivas. Te agradezco tu interés, te agradezco tu estar aquí, ¿sí? Yo ahora básicamente, como os decía, bueno, ahí tenéis el evento que voy a hacer este lunes y miércoles, ¿vale? Por si alguien quiere sumarse, pues serán más o menos 2 horas cada día y es dándole profundidad sobre todo a este tema que vamos a tratar, bueno, pues ahora que estamos empezando a tratar, ¿no? Bien, decía Aristóteles, ¿no? Decía Aristóteles que cualquiera puede enfadarse, que enfadarse, como sabéis, es algo muy sencillo, pero sin embargo enfadarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, ¿no? En el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, pues ya no resulta tan sencillo, ¿no? Esto lo decía Aristóteles en los tiempos de la era clásica, ¿no? Y evidentemente el ser humano ha cambiado, el ser humano ha evolucionado, ¿no? No hay los mismos enfermedades, no tienen los mismos motivos, por decir así, ¿vale? O causas que hoy en día que hace tiempo, ¿no? O sea, que hace siglos o demás, ¿no? Yo creo mucho en la actualización, en la contemporanización de todo, ¿no? De hecho, también soy profesor de yoga y de formado en acupuntura y medicina tradicional china, pero entiendo que aunque me gustan las bases, los fundamentos y los orígenes y de dónde viene todas estas ciencias o herramientas o como quieras entender, hay que adaptarlas al momento actual. Hay que honrar que tienen muchos siglos, que siguen en vida, lo cual quiere decir que es una plantilla válida, pero hay que adaptarlas
a los tiempos de hoy en día. Ya tenemos otros ritmos de vida, tenemos otros hábitos, tenemos otros acasos y evidentemente esto marca una gran diferencia, ¿no? Bueno, la emoción, como veis ahí, pongo que no hay nada más contagioso que la emoción. La emoción es lo que nos mueve, es lo que nos conmueve y de hecho viene de la etimología del latín, que no quiere decir otra cosa más que emovere, emotivo, emotividad. Esto es lo que, este es el origen de la palabra, ¿no? La raíz etimológica, ¿no? Vale. Básicamente yo os voy a hacer una pequeña presentación inicial de lo que es, bueno, del tema de las emociones. Hoy en día hay muchas corrientes, ya sabéis, sobre todo de psicología, hay muchas maneras de hablar y de explicar el tema de lo que es la emoción, cómo vivirla, cómo gestionarla, cómo reprimirla. Bueno, estamos en un momento álgido en el tema emocional, ¿no? Yo sobre todo soy muy sensible a los niños, ¿no? Y en estos momentos a los niños que tenéis en casa, sobre todo si os vale, ya os digo, de algo, a uno, a dos o tres, yo me doy por encantado de haber hecho este ofrecimiento. Los niños son, junto con los ancianos, para mí, y los indígenas, las personas más vulnerables del mundo, las personas que están en mayor posición de vulnerabilidad. A los niños se les da cada día, fíjate la cantidad de órdenes que se les da, de imperativos, de cosas que se les impone, cuando esto no es así. O sea, educar no es decir al otro lo que tiene que hacer. Y hay veces que la mayor parte de las veces sé que se hace de manera inconsciente, de manera porque uno es lo que ha recibido, porque uno es lo que ve. Yo verdaderamente estoy a favor de educar de otra manera y sobre todo teniendo muy presente, y hablo de niños, pero también hablo de relaciones, es decir, tener una relación con tu pareja, con tu hermano, con quien convivas, con quien estés ahora, en tu trabajo, es diferente y en la mili es diferente porque tú tienes un rol, tú has adquirido un rol y tú has aceptado ese trabajo, has firmado, no te han puesto una pistola en la cabeza y has aceptado pues que eres el peón, eres la paleta o eres la que limpia o eres la que manda. O la que dirige, o la que planifica, o la que lleva recursos humanos. Entonces todos ahí entendemos unas reglas, unas normas del juego, del trabajo, yo digo, como de la mili, que es lo más excelso, donde pues, bueno, te mandan desfilar, como te mandan al cuartel, ¿no? Sin embargo, en nuestras relaciones es muy importante para que no se rompa la comunicación el hecho de no imponer. Evidentemente hay que tener diferentes, y por eso os digo que estos temas dan para hablar mucho, ¿no? Pero el diferente es jugar con el tema de la seguridad, de que un niño se cae. Javier, me parece que, perdona que te moleste, te oye entrecortado. Muy cortado. Vamos a intentar... No se oye. Un momentito. Vale, perdón, ¿eh? Voy a ver qué puedo hacer. Si puedo mejorar mi conexión de alguna manera. Ahora sí se escucha. Sí, es muy difícil de escuchar. Vaya, pues estoy intentando cerrar todo programa que veo por aquí, que ya no hay más. Sí, mejoró un poco algo, ¿no? Hola. Sí, ¿podéis escuchar ahora, por favor? No, no mejora, no. No mejora. Al contrario. Bueno, voy a intentar hablar despacio, a ver si... No se oye ahora nada. No se oye nada. Bueno, no estaba hablando, ¿eh? No. Sí, Ahora. vale. Ahora. Bueno, sí, será vale. mejor. Bueno, pues estaba... Yo también creía, hola, buenas tardes, también creía que era un problema de mi computadora, pero no sé. Bueno, pues lo siento mucho, disculpad, yo vivo en un sitio remoto, la conexión viene por satélite, normalmente funciona bien, pero los acasos electrónicos son difíciles de prever en mi situación, lo siento mucho. A ver si, bueno, puedo reenganchar donde estaba, que era un poco con el tema de los imperativos, las órdenes, ¿no? Que crean sobre todo cuando son por una dinámica inconsciente,
o repetitiva o sin motivo de necesidad, porque los imperativos sí tienen que ver con la necesidad, sí tienen que ver con la resistencia, pero cuando los niños y las niñas son bombardeados continuamente a órdenes que no tienen mayor sentido, se sienten abrumados, son tan pequeños que no tienen la autoridad un poco de rebelarse o de enfrentarse, y por lo tanto es un principio en el que se suele romper la comunicación, se suele romper la confianza, se empieza a deteriorar las relaciones, y ello pues muchas veces en los niños se reprime hasta que tienen una cierta edad, ¿no? Que se juntan normalmente con las hormonas allá por la adolescencia, o cuando ya dejan el seno paterno y materno y se van al mundo, pues bueno, quedan con una carga emocional muy grande de haber recibido pues cientos de órdenes al día que sobraban el 80 o el 90% de decir algo, ¿no? Pero dicho este inciso, las emociones, como veis en este pequeño texto que pone aquí, nos permiten todas, para mí, y en las escuelas que yo he estudiado, todas son válidas, todas son humanas. En verdad la emoción es lo que más humano nos hace, lo que más nos diferencia del resto de las especies o seres que cohabitan con nosotros, es que tenemos mente, tenemos una capacidad de raciocinio y de intelecto, y tenemos emociones, ¿no? A un grado y en un abanico mucho más grande que cualquier otra especie, ¿no? Entonces, no hay emociones buenas, no hay emociones malas, no hay emociones mejores, no hay emociones peores. Cada emoción tiene un fin, tiene un propósito. Sentimos lo que sentimos para algo, no solo por algo, para algo. E insisto que no me tienes que creer en nada, luego me puedes en cualquier momento preguntar. Y aquí, por daros una idea de la importancia de vínculo, la importancia de las relaciones, nosotros somos parte de un todo más grande, vivimos en un todo, ¿no? Y digamos que el juego aquí es un juego de las proyecciones, o es un juego aquí de ver al otro separado de ti, ¿no? Y el viaje, pues, es un poco y volver a esa unión, ¿no? De ahí las relaciones de fusión, donde te fusionas con el otro, no solo en el cuerpo, que también lo puedes hacer, no solo en la mente, que piensas, alguien que piensa igual, alguien que tiene los mismos valores emocionales que tú, la misma manera de ver el mundo, y bueno, pues el reto es expandir esto un poco a toda nuestra especie, ¿no? Pero bueno, ante las emociones, como decía, lo que sí podemos decidir es la conducta. Una vez que a mí se me apodera de la ira, por decir algo, o de la rabia, yo me puedo dejar dominar por la rabia o por la pasión, o como algunos niños, por la alegría, ¿no? Y lo difícil es un poco que no te domine, ¿no? Es dominar esa conducta y hacerla asertiva, por poder decir algo, ¿no? Puedes optar por la creatividad o puedes optar por la destructividad, ¿no? Pero las emociones no son neutras, las emociones son energía. La energía nunca es neutra, la energía es como la electricidad, siempre hay un polo positivo, un polo negativo, un yin, un yang, por decirlo así, y si no se viven y no se expresan hacia afuera, se quedan dentro, y la energía, como digo, no es dentro y ataca o merma o sobrecarga, como lo quieras entender, o afinando mucho, sería una cosa a la otra, a nuestro sistema, y lo hace de diferentes maneras que ahora os comentaré en una diapositiva más adelante, según la medicina tradicional china, ¿no? Entonces, los estados de ánimo fluctúan, los estados de ánimo cambian. Es normal que alguien no se quede triste toda la vida. El problema sí es cuando alguien vive triste toda la vida, cuando alguien vive iracundo o irritado toda la vida, o cuando alguien vive angustiado toda la vida, y las emociones son algo dinámico porque pertenecen al mundo del espíritu, que es lo más dinámico de todo, ¿no? Entonces, las emociones, digamos, lo pongo aquí a modo de broma,
que verdaderamente te pueden matar. Yo siempre digo que lo que más mata son los hábitos de vida, ¿eh? Los hábitos de vida que no suman a la salud matan, ¿no? Fumar no mata de golpe, pero mata, por decirlo así, ¿no? Comer pues, comida con mucha mala calidad, muchos tóxicos o lo que sea, también mata, ¿no? Y las emociones son para mí la clave y la esencia de la salud a día de hoy, ¿no? Entonces, en el mundo de la inteligencia emocional se suele hablar que la inteligencia emocional está aquí en el medio, está entre el sentir de la cabeza, el pensar de la cabeza, el sentir del cuerpo y el desarrollo conductual, o sea, la actuación, ¿no? Ya sabéis que nosotros podemos tener unas incoherencias tremendas, más allá de que pegamos más de una vez con el mismo error, ¿no? Continuo, el ser humano tiene la capacidad de pensar una cosa, decir otra cosa, a la vez sentir otra cosa y luego puede hacer incluso una cuarta cosa, ¿no? Que no haya una coherencia, que no haya una dirección clara entre lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, y básicamente el orden sería lo que yo siento. Yo siento, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, y esto ha de ir en coherencia, de tener una línea coherente. El ser humano puede mentir, y no es que la mentira sea mala. A veces sabéis que mentirle a un niño, incluso en el yoga, mentirle a una persona es prioritario a hacerle daño a esa persona, le ocultas la verdad temporalmente porque igual ahora pues, se le acaba de morir su ser más querido y no toca decirle allí la verdad, y hundirlo más. O sea, pero sabéis bien, creo, de lo que hablo, ¿no? Esta incoherencia entre, insisto, estas fases en las que, digamos, Jesús decía también por omisión. O sea, ya no es lo que hago, sino lo que dejo de hacer, ¿no? Entonces, esto tiene una capacidad de... esto es engañarnos a nosotros mismos, ¿no? En gran medida, y no, como digo, no es que sea neutro, no es que esto se quede ahí en la nada, ¿no? Esto nos afecta y nos afecta sobre todo a nuestra salud porque es salud emocional. Ser incoherente emocionalmente tiene mucho peligro, insisto, en tu salud, porque te puedes cuidar lo mejor que puedas, que sepas, con el mejor agua, el mejor alimento, haciendo una dieta equilibrada, un buen descanso, un buen ejercicio, y además vas a clases de yoga y tienes 2 terapeutas a la semana, pero llegas a casa y una simple discusión con aquella persona que más poder emocional tienes sobre ti, o que más confianza, o que más vínculo emocional tienes, y toda la kundalini, por decirlo así, se te va por el ombligo o por donde quieras, ¿me explico? Entonces es muy, muy importante todo este tema. ¿Qué pasa? Que no ha habido, no hay, empieza a haber, por decirlo así, una como decir, una atención, ¿no?, a la importancia de la inteligencia emocional, ¿no? Ahora que digo que estamos en pañales, que se dicen que se hacen cosas para mí realmente como palos de ciego o como muy equivocadas, ¿no? Prueba de ello, quisiera compartiros una noticia de ayer mismo, ¿no?, de Televisión Española, que saca estos secciones del coronavirus, ¿no?, de qué hacer y tal, consultorio, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda psicológica para los niños? Estamos encerrados, pregunta a alguien, ¿no?, y le responden, y suele ser un especialista, ¿no?, de ayuda psicológica en este caso, y bueno, no quisiera poner quién es y tal, pero básicamente es un poco lo mismo, ¿no? Nosotros siempre damos es como el sistema sanitario, o sea, actual, ¿no? Pensamos que no hay individuos, que no hay personas, o sea, que todos somos iguales, y la verdad no es así. Sabéis que el diseño humano, sobre todo, creemos en la diversidad, que no hay aquí la necesidad de tratar a la enfermedad, si acaso al enfermo, y que a ser posible las medicinas alternativas y preventivas y tradicionales son medicinas de la salud, y te tratan a ti diferente de otro, y todo lo que oyes por ahí no son más que generalizaciones, que si ahora te dan MMS, que si te dan Artemisa annua, me da igual que sea la parte
alternativa de la medicina y vanguardista, que te dan el mismo retroviral o que te dan el mismo analgésico cuando no hay la misma afectación, la misma necesidad. Cada persona tiene su dieta, tiene su masaje, tiene su filosofía, tiene su... Entonces, claro, dar recetas generales y a creértelas, a mí me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Y más cuando no conoces el tema y tienes que confiar y no conoces la fuente, ¿no? Y aquí, bueno, aquí se comenta que lo que os quería decir, ¿no? Cómo tratar a los niños en casa y, bueno, el primer consejo que nos da, pues levantarlos a una hora prudente, vestirlos, quitarles el pijama. Bueno, yo entiendo que hay que crear rutinas, yo entiendo que hay que crearles normalidad. No sé, cada uno verá si eso es engañar, no es engañar, si le vale, no le vale. Mi hija se va a la cama cuando se le acaba la energía, porque sé, digamos, energéticamente que para ella es contraproducente irse a la cama con energía. Ni va a dormir, ni va a dejar a dormir a la madre, que es la que todavía se va a la cama con ella. Eso lo tengo más que constatado y eso sé que le ocurre a otros niños. Y otros niños, como soy yo mismo cuando era niño, me conviene, por bioenergética y por diseño humano, ir a la cama antes de que se me acabe la energía, antes de que me pase de vueltas, ¿no? Y por lo tanto, yo no animo ni creo, digamos, en las generalizaciones ni trabajo desde el punto de vista de dar recetas generalistas que le valen a cualquiera porque es humano. A mí eso me parece totalmente desacertado, ¿no? Aquí nos dice que acompañar a los niños emocionalmente estos días, ya, pero ¿cómo? ¿No? Ya que ellos no saben lo que es acompañar a los niños emocionalmente, ¿no? Que es un poco de lo que ahora aquí yo quiero ir entrando, ¿no? Primero entender un poco de biología, ¿no? No sé lo duchos que estáis, pero yo lo he puesto simple, ¿no? Este es el cerebro. Los chinos, el cerebro no es un órgano, es una continuación de la médula, lo importante es la médula, y este es el mar de la médula, y donde se alberga la mente. Realmente pertenece al cerebro, la mente está arraigada al cerebro. Las personas muchas veces no entienden que es como... la mente es como un software. Un software no funciona si no lo ejecutas dentro de un hardware, ¿no? O sea, yo puedo tener un software, un Windows 10 o un Mac Yosemite, pero si no tengo el hardware, ¿no? Ahora bien, vamos por partes. Dentro del hardware, ¿no? El hipocampo es la, como pongo ahí un poco en broma, no es la que te permite, está aquí, es la que te permite reconocer a tu prima, pero la amígdala, que ya es parte del cerebro emocional, ¿no? Y especialmente el lóbulo frontal, que es lo último que hemos desarrollado en este Homo sapiens sapiens, es muy diferente estas tres partes del cerebro. Tenemos una dedicada a la supervivencia, tenemos una que anula al resto cuando todo es una emergencia y cuando todo es salvar la vida o la vida de los tuyos. ¿Okay? Después tenemos, como veis aquí, ¿no? Es diferente reconocer a mi prima que, claro, que reconocer a la prima que también es la que menos quiero, la que menos me gusta o la que más odio, ¿no? Entonces, el cerebro gestiona todo esto y las emociones están gestionadas también desde diferentes lugares, ¿no? Hoy se ha investigado muchísimo, hay gente que me da 10.000 vueltas con todo este tema, pero yo siempre soy y entiendo que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero el diseño humano es una herramienta muy, muy individual, pero que siempre vuelve al todo, siempre vuelve a juntar el todo, ¿no? Hoy te puedes morir de yo no sé cuántos miles de enfermedades. En la época de, yo que sé, antes de Cristo, te podías morir de 10 cosas en la vida, por decirlo así, hoy te puedes morir de 10.000. Y no paran de crecer y no pararán de crecer porque es así, evolutivamente es así. Y lo único que tenemos es especialistas que cada vez controlan y controlan más de algo, pero se olvidan del todo, se olvidan del ser humano. Lo primero es ser y después es humano, por eso primero ser, que lo primero es respirar, no es pensar, pienso, luego existo, no, soy. El ser, la emoción, el sentimiento es del espíritu, y eso es el ser. Y luego somos humanos, porque también hay otros seres. Los seres humanos, como algunos de los seres que convivimos, tienen emociones, pero nos centramos hoy en el humano. La felicidad, como veis, te ayuda sobre todo a potenciar el sistema inmune, tiene la capacidad de inhibir todos estos sentimientos negativos.
por poner unos ejemplos he puesto, simplemente el amor te da conciencia de vínculo, te da mucha calma y sobre todo favorece, evidentemente, te hace receptivo y te abre a la convivencia, ¿no? El desagrado es más del cuerpo, es más primario, un olor te puede matar algo, y si continúas caminando, pues puede haber un tigre porque huele a tigre o puede haber cualquier peligro, ¿vale? Y eso esto es, por ejemplo, lóbulo frontal, esto es amígdala, es muy diferente. La rabia no es que sea mala, la rabia tiene muy mala fama socialmente, pero la rabia es la que ante una mentira, ante una injusticia, te saca fuerzas, vamos a decir, de flaqueza. Es aquella que te permite agarrar un arma, empuñar un cuchillo, en caso de extrema necesidad, pues sin que te tiemble la mano, al contrario que ocurriría en el miedo. Cuando uno está con miedo sabéis que tiembla. Y como yo explico en las respiraciones, respira arriba, respira superficialmente. Cuando hay la rabia, el hígado echa toda la sangre hacia arriba, te pone rojo, te pones iracundo, los ojos se encienden. Y si tú no canalizas la rabia, evidentemente esa energía se queda dentro y hasta que la meas, por decirlo así, pero ya quemado gran parte de tu sistema. En este caso de tu sistema nervioso y de tu sistema inmunológico, ¿no? Pero cada una vale para lo que vale. El miedo te hace poner todos los sentidos alerta, te hace andar sigilosamente, casi no respiras, no se te siente, etcétera, etcétera. La tristeza, pues está muy bien. La tristeza es que si se me ha muerto mi perro, que es mi mejor compañero, o se ha muerto mi compañera de toda la vida, pues es normal que yo esté triste, que me pone para adentro, que es contrario a la alegría, que todo el mundo dice que hay que ser alegre, que hay que ser feliz, pero no es así. Nosotros somos seres humanos y estamos aquí para vivir todo este abanico de experiencias internas, y que tienen un propósito, tienen un para qué. Si yo vivo la tristeza, puedo hacer una despedida, puedo hacer un duelo, puedo no rechazar la fiesta que en cualquier otro momento iría con mis mejores amigos, pero ahora estoy triste porque he tenido una pérdida y yo quiero despedirme de ese ser, de esa persona, en el vínculo. Ya no está aquí físicamente, pero hay una conexión. Esa conexión es en el espíritu, esa conexión tiene que ver con las emociones. Las emociones son las que me recuerdan a través de la tristeza el vínculo tan profundo que tenía con ese ser y que necesita su tiempo, su transición, su despedida, su duelo, como estaba diciendo, lo que sea, ¿no? Y la sorpresa, algunas son más conocidas, otras son menos conocidas. Y os digo, hay escuelas, hay opiniones, ¿no? La sorpresa para el diseño humano es una emoción de las principales, ¿eh? Es una emoción primaria para algunos seres humanos, ¿no? Pero que toda emoción crea algo en el cuerpo, sobre todo. O sea, cuando tú tienes una cara de tristeza, pues tienes una cara muy diferente y la cara y los ojos son el espejo del alma, como todos sabemos, ¿no? Entonces, sin pararme aquí demasiado por decir un algo, ¿no?, así concreto, es con las emociones hay que tener paciencia, hay que respirarlas, hay que ser consciente, hay que estar atentos hacia adentro de qué estoy sintiendo, hay que preguntarse más a menudo y más de vez en cuando qué estoy sintiendo ahora. Reconocer ese sentimiento, si puedo tomar conciencia de ello y ponerle un lenguaje, yo básicamente, como yo digo que no creo en negativo ni en positivo en este sentido social, ¿no?, de mejor o peor, las emociones sí que son positivas y negativas, pero no es peor ni mejor una cosa que la otra, o sea, todas son necesarias. Entonces, yo siempre lo pongo como ¿estás de humor o no estás de humor? Los humores de Hipócrates, que era contemporáneo prácticamente de Aristóteles, que cité al inicio, se basan en la medicina hipocrática. La medicina actual tiene sus bases ahí, y básicamente los humores era con los que trabajaban, los humores del cuerpo. Entre los que está, luego lo pondré en una diapositiva, la pondré luego, que es la bilis negra, que es la melancolía. Pero básicamente lo que quiero decir es que tomas conciencia de lo que estás sintiendo, si sabes definirlo para expresarlo al otro y comunicarle y decirle que me siento melancólico, me siento triste o me siento alicaído, y tú puedes discernir, porque tienes una riqueza de lenguaje emocional, de metalenguaje, y decir que estoy más alicaído que triste,
Y poder no razonar, porque este es el mayor de los peligros y el mayor de los problemas, razonar en la mente por qué estoy así. Eso es lo peor, eso es meter a la mente donde no debería de entrar nunca. O sea, ¿por qué estoy triste? No, si acaso es, ¿para qué estoy triste? O si acaso es simplemente seguir este hilo de tomo conciencia, me pongo un nombre, si lo tengo que expresar, si estoy solo, pues no, pues estoy nervioso, y básicamente una vez que lo etiquetas, lo puedes por lo menos ser consciente de tu situación y de que, como te digo, que las emociones es como un caballo desbocado que se ha desbocado y es difícil frenarlo o refrenarlo. Y esto por lo menos hay que vivirlo y hay que vivirlo conscientemente, y lo que más ayuda es tener a alguien con el quien poder compartir y con el quien poder expresar. Ahora, claro, veréis luego que en el diseño humano hay dos tipos de personas al 50%, ¿no? O sea, hay muchas divisiones o muchas maneras de etiquetar o de separar, y lo hacemos para entendernos, etiquetamos simplemente para entendernos, pero no creemos en las etiquetas. O sea, mi hija no es hiperactiva. Me explico, porque cuando yo le empiezo a decir, yo y el psicólogo o el profe en el cole, y ella escucha que es hiperactiva, se identifica con ello. A veces es hiperactiva y a veces está tranquila y apoltronada en la hamaca o durmiendo la siesta en su sofá. Entonces, a veces es, a veces no es, porque insisto que las emociones no son para siempre. Luego hay temperamentos, y hay unos temperamentos entre unos y otros. Pero si me he explicado aquí, reconocer, no apegarte, las emociones no son un estado que dure para siempre, nadie se queda ni triste ni feliz toda la vida. Interpretar el mensaje es un mensaje bioquímico en el cuerpo que te hace sentir, es un cóctel de hormonas segregados por las glándulas del cuerpo, y eso no está al alcance de tu control o de tu dominio. Sí las gestiones, como decía en esa frase, ¿vale? Sí la conducta, y a partir de ahí sí te puedes meter, pero tienes que vivirlas, porque si no se quedan dentro, se quedan como traumas, se queda como energía, y a veces es, pues eso, gotas que al final colman un vaso. Y si estás triste y te sienta bien, pues escuchar un determinado tipo de música o hacer ese tipo de música o componerla, algo que te ayude a expresar eso, y sobre todo de una manera artística, ¿no? En la medicina tradicional china, os pongo solo 2 diapositivas y para que tengáis una idea de enfoques de unos y de otros, sabéis que la medicina tradicional china, la bioenergética, trata de 5 elementos. Empieza en el metal es la fuente de todo, son los minerales, son las vetas de la tierra, es de donde sale el agua. Este es el ciclo de dirección del agua, perdón, de la energía, es decir, sale el agua de la tierra, del centro de la tierra, se crea el agua, del metal sale el agua, del agua crecen los árboles y las plantas, se crea la madera, y de la madera sabéis que el fuego es su alimento, ¿no? Porque esto es la madre, esto es el hijo, la madre el hijo, y del fuego se crea la tierra, por eso se quema o se quemaba tradicionalmente el fuego, y de la tierra con el tiempo y con el paso del tiempo y del peso se crea el metal. Y esto es un ciclo, y luego empiezan los problemas, ¿no? Cuando un hijo insulta a su madre, o cuando uno se mete con el otro, por decirlo así. Entonces, aquí veis que en la parte emocional, cada una está asociada además a un órgano. Está asociada a un órgano que es una víscera y una entraña. Okay, aquí la víscera es el pulmón en el metal, la entraña es el intestino grueso. La víscera son los riñones, la entraña es la próstata, que es donde hay espacio, es donde hay hueco, es donde hay talleres, que se llama en chino. El hígado y la vesícula biliar, que es el espacio donde está la bilis, y el hígado es unos yin, otros yang. El hígado es yin, estos yang. Yin, estos yang, porque siempre hay un yin-yang dentro de cualquier división, ¿no? En el fuego es el corazón y después está el intestino delgado. Esa es su relación Biao-Li, que se llama. ¿Vale? Y en el bazo, pues también está el páncreas. El páncreas es denso, y el bazo es hueco. Ahí hay trabajo.
Entonces, cuando llega la comida al estómago, el páncreas segrega. Cuando llega comida al estómago, el hígado segrega a la vesícula y ahí se trabaja y se digiere ácidos para digerir la proteína, la carne, etcétera, etcétera. Pero básicamente os pongo estas diapositivas sobre todo por esta parte, no tanto de aquí, ¿no? Que lo entendáis, cómo la medicina antigua trabaja muy bien también con las emociones, que no es el caso de la charla hoy aquí, la medicina, pero a partir de aquí ya entro de lleno en el diseño humano, ¿no? Las emociones las hay positivas y negativas, son binarios, son polaridades. A veces estoy alegre, a veces estoy apático, pero no me pasa nada por estar apático. No pretendo salir y escapar de la apatía. La apatía me vale para algo. Yo lo primero que os quiero poner, luego entraremos más a profundidad, ¿no? Y lo mismo aquí, yo no puedo estar siempre de buen humor. Personas que les caracteriza su buen humor porque tienen una tierra dominante, porque son tierra, o porque patatín patatán, o sea, genética o hereditaria, o a veces hábitos de vida donde favoreces una cosa u otra, o donde tienes problemas, eres una persona muy metal, una persona muy controladora, que puedes llevar muy bien tus negocios, que puedes administrar el dinero, que puedes tal, pero claro, hay siempre un otro lado de la moneda, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues el exceso es que te vuelves antisocial, te vuelves introvertido de más y ahí estás en exceso. Cuando estás siempre ahí, tienes un problema con el metal que afecta a toda esta cadena, ¿eh? Y si estás bien o en coherencia, pues puedes lograr cosas concretas, organizas bien tu negocio, etcétera, etcétera. Todos tienen su esto y su aquello, ¿no? O sea, no hay, nadie tiene problemas con esto, ¿no? Básicamente, entrando en el diseño humano, yo sobre todo quiero que entendáis que esta es la ciencia o el cuerpo de conocimientos enfocado a la diferenciación, a que no hay un humano igual que otro, no hay nadie igual que tú. Su máxima es que entiendas esto, que tu mente se haga a un lado y entienda que eres Dios prácticamente, o sea, tienes un valor y un propósito a ese nivel, que todos somos un cuerpo, una mente y un alma, que en el mente y en el cuerpo podemos trabajar con la comida, con el descanso, con atención a los pensamientos, con la meditación, etcétera, etcétera, y con las emociones que pertenecen al tema del espíritu, el tema del alma. Y tiene que ver con una escucha activa contigo, con lo que estás sintiendo, sin tener que justificarlo porque alguien te provocó la ira, no, la ira está dentro de ti. Y ese otro, gracias a ese otro que te ha hecho de espejo, que te ha tocado la tecla, has podido vivir la ira o sacar la ira, ¿no? Y esta es la manera de pensar nuestra, del diseño humano, de otras escuelas, del curso de milagros, de un montón de otras maneras de entender esta vida. Pero el diseño humano vamos sobre todo a que la mente se salga del medio, ¿no? Que no somos solo mente, no solo tenemos un cuerpo mental y tenemos una mente, pero la mente, digamos que se ha apoderado de todo. La máxima es, eres única, no tienes elección, o sea, no te puedes cambiar, has nacido así, eres así. Evidentemente hay infinidad de cosas que puedes cambiar, pero hay una esencia mínima, es infinitesimal al respecto de lo que puedes cambiar y de lo que puedes ser y de lo que puedes hacer. Pero tienes que reconocer que hay ciertas cosas que es lo que te ha dado la vida a nivel de dones, atributos naturales o características concretas, que si no las usas es como si la vida te da el don de tocar la guitarra o de hacer música, te ha dado un don para darlo aquí, para entretener aquí con tu música, para sacar del tiempo a las personas con su música, para sanar, para relajar con tu música. Y si tú no tocas la guitarra, realmente vas a tener problemas con la vida, por decirlo así. Porque no quieres hacer eso, bueno, y quieres hacer otras cosas que, claro, otros hacen, tú no tienes. No sé si esto no es el mejor ejemplo que haya podido decir, pero sí me he explicado en la idea, ¿no? Siempre hay una dualidad, siempre vivimos en un mundo dual, y ese es el juego, y ese es el sueño, o ese es el engaño, pero que hay que vivir aquí, no nos queda otra que vivir aquí. Entonces, se puede vivir aquí con los pies en la lámpara, se puede vivir aquí con los dos pies en la tierra, o se puede vivir aquí entendiendo el juego
que nos ha tocado vivir. Y el juego humano, sobre todo, la pieza angular son las relaciones. Y lo que quiero explicar aquí es que hubo un momento, nosotros trabajamos en la cosmología, en el estudio de la evolución, en el diseño humano, vamos antes del Big Bang. Ha habido, antes del comienzo, ha habido un inicio. Y vamos más allá de este momento en el que se creó un universo que se expande, que es este nuestro universo, donde estamos. Nosotros somos un universo dentro de un universo, somos una criatura no naciente para nosotros, está en gestación y es como está ahí en una vida intrauterina a nivel cosmos, y está creciendo. Pero está creciendo y es una entidad, una criatura no nacida que cada vez se amplía y se diversifica y se proyecta en el espacio y cada vez va a más velocidad y cada vez hay más objetos, más división, más diversidad. Y esto es algo que yo creo que lo podemos constatar ya casi en el tiempo de una vida de una persona hoy en día, porque esto se acelera a tope. Por eso cuesta entender los tiempos en los que estamos viviendo y cuesta entender todo esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en este sentido, el diseño humano, por contextualizarlo antes de entrar en pleno en él y en el tema de las emociones, ¿qué tiene de enseñar o de aportar el diseño humano al respecto de las emociones a día de hoy? Que es el kit hacia donde quiero ir, pero necesitaba ir ciñendo este marco, ¿no? El diseño humano nace en un momento, hace más de 25 años, por un compendio de tradiciones como es el sistema de chakras, el I Ching, la astrología y la cábala, y por un compendio de nuevas ciencias, que es la bioquímica, la genética, la epigenética y la física cuántica, básicamente, ¿no? Y te puede explicar las cosas de una manera o de otra. Quiere decir que ha juntado ciencia con religión o esoterismo con exoterismo. Entonces, esto es dentro de un cuerpo de conocimientos en el que, como os decía antes, se explica incluso hasta la cosmología, el origen de nuestra vida, de nuestro universo y lo que había incluso antes y hacia dónde vamos, y el momento evolutivo en el que estamos viviendo ahora, que es un tránsito, estamos en una mutación. Nunca ha habido en el planeta una mutación tan importante y tan grande como la que estamos viviendo a día de hoy, como la anterior. Hay que remontarnos al momento en el que Neandertal salió de la faz de la Tierra y Cro-Magnon se hizo como la especie dominante, la que quedó después de esa transición. Somos una especie, como todas, en continua evolución y estamos viviendo una transición tremenda porque nuestra especie se acaba. Y esto es de lo que más voy a hablar al principio en el taller de la semana que viene, contextualizar este marco evolutivo, y lo hago para que las mentes, que ya os digo, no es como idea de que me creáis, idea de que estas son las cosas más difíciles de constatar y de probar, por eso siempre he sido muy celoso de toda esta información, a no ser que fuera con alumnos. Pero entiendo que a muchas personas hoy les puede hacer cuajar muchas cosas, ¿no? Explicar muchas cosas que ya se preguntan o que ya escuchan. Y básicamente dentro del diseño humano hubo la persona que lo trajo, por decirlo así, no solo conocía el diseño, conocía el diseño de las formas. Él se centró en nuestra especie por la practicidad. Y lo hizo de una manera tan práctica que lo primero que hizo es enseñarle a las personas a tomar decisiones, porque tomar decisiones es como tú haces la trayectoria de tu vida. Tú vas en una dirección decidiendo si voy o me quedo, si me lo compro o no lo compro, si me caso o no me caso, entonces vas decidiendo y vas haciendo el sentido, la dirección, el Tao de tu vida. Pero el diseño está encajado dentro de un cuerpo de conocimiento de todas las formas. Hay formas como la célula, que es la forma más simple. Hay formas como las plantas, los insectos, los reptiles, las aves. Hay formas como la familia, hay formas como la sociedad, y hay un montón de formas diferentes. Aquí yo me centro en el diseño humano, que su propósito no es el de esta charla. Su propósito es enseñarte a tomar decisiones, y lo primero que te dice es que tu mente, la mente de todo el mundo, como a todos nos han educado, por eso hablo esto, nos han educado a la mayor parte de las personas, si no a todas, primero a pensar antes de sentir. Y nosotros somos seres humanos, somos sentimiento. Y ahí tenemos un problema tremendo de base con la educación, que lo sigue habiendo, se está haciendo esfuerzos
hay personas y hay sitios más vanguardistas, pero este es uno de los problemas básicos que tenemos. Y es el problema número uno que ataca el diseño humano. Intenta deshabilitar a la mente de que no es el conductor. Esto es una autopista en la que hay una dirección, hay una trayectoria, y que te da una fórmula que es una estrategia y una autoridad, te dice que no es satisfacción instantánea, que no hay varita mágica, que no hay bolita roja ni amarilla, que esto te lo tienes que trabajar tú en el sentido de que no suele haber instantáneo porque hay un condicionamiento vivido en los primeros 7 años de tu vida. Los primeros 7 años de tu vida, que en medicina china es cuando todo el tiempo que tarda el espíritu en entrar en el cuerpo, el Shen, básicamente es cuando somos formateados. Los niños son formateados, sobre todo emocionalmente, en los primeros 7 años de vida, porque somos como monos, imitamos, y no todo el mundo tiene la capacidad de seguir su propio camino, porque la sociedad, la familia, los que más te quieren, por seguridad y por dinámica, de generaciones y generaciones, normalmente no entienden también quién eres, lo diferente que eres y lo que vienes a hacer aquí de diferente a la vida, entonces te llevan por un camino de seguridad, te llevan por un camino que está muy bien, pero es de la amígdala, es del bulbo raquídeo, es decir, es seguridad. Entonces, nosotros trabajamos entendiendo en esa dualidad, que hay una parte consciente, que es la personalidad, y hay una parte tremenda inconsciente que tiene mucho más capacidades y mucho más necesidad de ser escuchada, ¿no? Tu inconsciente, cuando no hay un diálogo, cuando el testigo o la personalidad no es capaz de escuchar al cuerpo, porque el inconsciente se aloja en el cuerpo, el inconsciente a través de, como digo antes, mensajes bioquímicos que envían tus glándulas y que te hacen sentir. Yo siempre explico esto como las mujeres me entenderéis muy bien, tenéis una regla, tenéis un ciclo menstrual que menstrua en base a un astro, que es la luna, o un satélite más bien, y la luna hace que, sobre todo si no vivís condicionadas por la electricidad y por la luz artificial, todas tenéis el mismo ciclo, vais todas acompasadas, y eso ocurre cuando hay mujeres que se van a vivir a la misma casa, se suelen sincronizar. Pero da igual, si no hubiera la distorsión de la tecnología, todas sabéis lo que os quiero decir. Tenéis un ciclo, dura tanto, viene cuando viene y viene como viene, con el flujo que viene, con el sentimiento que viene, y te puedes pelear todo lo que quieras con ello. Pero eso es así, eso es así. Pero las emociones es un poco lo mismo. O sea, estás sintiendo algo y ya te puedes pelear por quitártelo de encima, peor vas a hacer, ¿no? Hay un inconsciente colectivo, en esta diapositiva sí os puede valer entender un poquito el juego de la dualidad que vivimos aquí, entre el cielo y la tierra, entre el consciente y el inconsciente, y que todos vivimos también dentro de un inconsciente colectivo. ¿Vale? El inconsciente, sus características es que es irracional, es atemporal, no diferencia lo imaginado de lo real, y es por eso que muchas terapias se pueden valer de todo ello para sanar o para devolverte a tu estado natural. Bueno, dentro del diseño humano, que da igual, yo no vamos a dar aquí una clase de lo que es, algunos sabéis más, otros menos, otros mucho, pero básicamente hay un cuerpo gráfico que habéis visto, que es este de aquí. Aquí está resaltado solo 3 centros. Nosotros hoy en día trabajamos con 7 centros que son ámbitos de la experiencia humana. Es decir, yo tengo experiencias con el bazo, que es el que representa mi cuerpo. Tengo experiencias a través de mi mente. Son 3 conciencias que tenemos. Somos una conciencia trinaria. Antes éramos una conciencia binaria. Ahora se está desarrollando y ampliando nuestra capacidad de conciencia. Entonces, el plexo solar es la última. Aquí os quiero hacer un pequeño recorrido. El bazo es nuestra conciencia corporal. El ajna, da igual los nombres, el ajna es la mente, es el intelecto, es nuestra conciencia mental. Y el plexo solar, que yo os digo siempre, el plexo es el músculo inspirador, el músculo respirador y el músculo emocional más importante del cuerpo, y es el músculo más espiritual del cuerpo, y es donde todos estamos más constreñidos, trabados, enquilosados o lo que sea. Bueno, pues en nuestra trayectoria evolutiva, cuando éramos un homínido, allá de hace 4.000 millones de años, básicamente nosotros ya teníamos esta conciencia.
la supervivencia. Todavía no hablábamos, no teníamos una laringe mutada, éramos simplemente supervivencia, como hacen muchos animales que solo viven en base a la supervivencia. Comen, se desarrollan, se reproducen, mueren, y etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es toda su existencia. Pero claro, ante una mente que la mayor parte de las personas tienen, que no te deja en paz, que es tu juez, que es el que critica al otro, que no para de pensar, que no tal, yo no sé a veces qué es más placentero, ¿no? Si estar encarnado en una bioforma tan simple, como es simplemente tener una conciencia corporal y vivir en pro y para la supervivencia, y no meterte en líos relacionales, por decir así, o en dilemas intelectuales o lo que sea, ¿no? Pero si me permitís un pequeño recorrido para llegar aquí, al plexo solar, que es la conciencia del espíritu, que es la que estamos ahora en su punto álgido, viviendo, experimentando, desarrollando entre todos, y somos nobles. Esto es como la autoescuela, deberían de ponernos esa L que te ponen en los coches, ¿sí? de que estamos en práctica. Nosotros estamos en prácticas. Esto es como una fábrica de coches humanos en la que a los humanos va a salir un nuevo prototipo de serie de la fábrica. Y está saliendo pruebas ya. La mayor parte de esos niños son niños que tienen síndromes de Asper, síndromes de mariposa, síndromes de autismo y infinidad de síndromes que no paran de crecer. O sea, hay niños que tienen una sensibilidad tan grande hoy en día que es que no se les puede ni tocar. Los llamados niños mariposa, que no tienen piel, nacen sin piel, o sea, nacen sin esa protección cara a lo externo, ¿no? Entonces, quiero llegar aquí, voy a llegar aquí, pero si me permitís el viaje, y entender que esto es lo más rudimentario y no esto es lo que lleva más años con nosotros, llevan miles de millones de años, y es un mecanismo que va con nosotros, que te permite salvar la vida cuando viene, ya te digo, un coche en dirección prohibida, tú sales a la calle y no lo has visto, lo escuchas y das un salto irracional y saltas más casi que el campeón olímpico para que no te maten. Hay un reservorio de energía, hay unos sentidos que están siempre ahí alerta, que evidentemente pueden estar adormecidos por fármacos, por estados anímicos y por una mente que no para de robarte la atención, ¿no? Pero tenemos esa conciencia, insisto, conciencia corporal, una conciencia muy antigua, que es la que hace parte de ese cerebro que veíamos antes, la parte reptiliana, es la parte que compartimos desde la evolución de los reptiles, se basa en la supervivencia, se basa en los miedos. Los miedos para el diseño humano no es una emoción, el miedo. Las emociones son del plexo solar, son del espíritu, pero da igual, no os quiero confundir con estos. El miedo es este instinto básico que me permite sobrevivir. Yo, sobre todo como escalador, como aventurero de los límites, yo sin el miedo no hubiera sobrevivido. No hubiera sobrevivido. El miedo es el que me pone, wow, o sea, me centra, me pone frío, me templa la mente, me baja todo y digo, hay que salir de aquí. Y es el miedo que te puede paralizar evidentemente. Y lo que quiero decir es que esto es supervivencia, esto es lo más arcaico, esto es todo lo que tiene que ver con miedos muy arcaicos, como es el miedo a la muerte que llevamos todos, y sobre todo aquí es el miedo a la extinción de la especie, que estamos ahora todos viviendo, todos ahora estamos con una presión en este tema del coronavirus, ¿no? Que todos cuando vivimos en el miedo, evidentemente, continuo, por aquí está el sistema inmunológico, por eso el miedo es inmunodepresor del sistema inmunológico. Es tremendamente, pero es necesario en sus dosis. Es en la conciencia existencial del presente. El cuerpo solo existe en el aquí y en el ahora. Y el cuerpo además no tiene la capacidad de mentir. Eso es la mente. Esa es la mente. El plexo es la que tiene la capacidad de sentir. Cuando sientes profundo, es porque estás respirando profundo. Si sientes superficial, siempre vas a respirar, perdón, es porque respiras superficialmente. Pero claro, aquí está el principio del placer y del dolor. Y nosotros, en nuestra sociedad mental, siempre prefiere el placer y siempre evita el dolor. Y la mayor parte de las personas no le tienen miedo a morir. Se le tienen miedo a morir. Y de lo que le tienen miedo a morir es miedo al dolor.
pero el dolor es intrínseco en el ser humano. El miedo ha sido el motor de nuestra conciencia. El miedo es el que nos ha hecho inteligentes, el miedo es el que nos ha hecho precavidos, es el que cuando salíamos de las cavernas, desde cuando estoy hablando y cuando vivíamos en las cavernas, explico, es cuando hemos descubierto los instrumentos, un hueso que puede defendernos o que podemos atacar o que podemos cazar mejor. Pero aquí está todos aquellos mecanismos en el cerebro reptiliano que te salvan la vida y que no hace falta que pienses, esto es más rápido. Esto en el cerebro, en esa imagen que veíamos antes, los atajos neuronales son mucho más rápidos que para llegar al lóbulo frontal, por ejemplo. Es que tardan más simplemente por distancia. Entonces aquí es la conciencia que nos permite salvarnos la vida sin pensar. Es esta parte de nosotros que está alerta como un gato que está relajado, pero siempre está alerta porque oye venir el sonido de lejos. Son las células llamadas del sistema inmunológico T-killer o células T4, ¿no? Que en inglés se llaman células asesinas fagocitadoras, T-killer de cuando viene un patógeno o un agente externo. Entonces, aquí por lo tanto vive nuestra lavadora. Es la lavadora del sistema del cuerpo. Y luego tenemos una mente. Una mente no lleva con nosotros toda la evolución. La mente lleva con nosotros menos de 100.000 años. Científicos se suelen poner de acuerdo entre 80 y 90.000 años en el que hubo una mutación en nosotros muy importante. Estoy diciendo que de esa pasamos a esta que estamos viviendo ahora y que para nosotros tiene un marcador muy claro que es la fecha de 2027. 2027 es cuando la fábrica de coches, en este caso fábrica humana, decide sacar ya todos los prototipos que salen al mercado ya son de nuevo modelo. El viejo modelo, por lo tanto, se deja de fabricar, se deja de servir piezas, se deja de mantenimiento y poco a poco, básicamente, los nuevos modelos van inundando las calles y van. Esto es lo que nos está pasando. Esto es lo que nos está pasando ahora mismo. Y esta es la confusión, esta es la guerra de mundos que estamos viviendo y que va a ir creciendo en la visión del diseño humano. Pero sin adelantarme, vamos a decir unas pinceladas de lo que es la mente, ¿no? El cerebro versus la mente, por decirlo así, ¿no? Primero es ser, como te os decía, primero es tu cuerpo se protege solo, tienes un instinto, tienes una intuición, básicamente, eso es el bazo, solo hay presente, la mente no sabe estar en el presente, la mente es la que ha creado el tiempo, el pasado y el futuro. La mente siempre está o en el pasado o en el futuro. No es del presente, porque es la máquina del tiempo. En este sentido, esta conciencia que nos llevó a mutar la laringe, con todo lo que significó, sabéis que los bebés hasta una edad, hasta que pueden respirar y comer a la vez. Y hay un momento en el que cuando es un precio, cuando ya mutamos ahí, cuando las cuerdas vocales empiezan a funcionar, nosotros no podemos hacer esas dos cosas a la vez. Ya tenemos que elegir una u otra. Perdonad un momento. Básicamente, lo que nosotros llamamos el asna, esta conciencia intelectual, es la que crea la dualidad, crea el esto y el aquello, crea el hoy y el mañana, crea el arriba, el abajo, crea las etiquetas y lo crea para comunicar a un nivel no tan primal, sino a un nivel en el que nos podemos organizar como especie a través de un lenguaje muy sofisticado y que es algo que nos diferencia de las otras especies y que nos ha aupado ahí arriba, ¿no? En la cadena. Crea la dualidad, de hecho, mente, el maya, lo que los hindús llaman el maya, que es la ilusión, y también el maya quiere decir en sánscrito la medida, hallar la medida correcta de las cosas. Opera en el tiempo. El bazo, el cuerpo, vive y opera en el presente, la mente vive y opera en el tiempo. Nunca está en el presente. Tiene muchos propósitos, como es comunicar, como es investigar, como es sobre todo medir. Lo medimos todo.
Sabemos la distancia de aquí a la Luna, de la profundidad de los océanos, la velocidad de las mareas, la distancia entre la Luna y el Sol, la magnitud de brillo de la Luna, el número de neuronas que hay en el plexo solar y el número de neuronas que hay en el cerebro, las conexiones de las dendritas, sabemos, o sea, cuánto superficie tiene Brasil, cuánto hay de... Lo medimos todo. Sin embargo, estamos locos por las emociones. Somos profundamente todavía primitivos, analfabetos en las emociones. Y esto no es que sea malo ni bueno, es que es imposible que no sea así. Hay personas más adelantadas, pero es que no estamos aquí, estamos llegando aquí. Sin embargo, la mente nos seguimos creyendo que es la solución a todo. Y sin embargo, yo os digo que la premisa básica del diseño humano es que la mente no puede decidir nada. La mente no tiene la función de tomar decisiones en tu vida. Hay personas más mentales, hay personas más físicas que necesitan deporte, otras necesitan menos deporte, hay personas que necesitan ser tremendamente intelectuales y hay personas que son tremendamente emotivas o emocionales. Entonces, por hacer esta diferenciación, aquí es donde nos rompemos la cabeza, donde hay las preguntas, donde hay las respuestas, donde nos diferenciamos. Yo te digo, ¿qué pasa? Que llevamos 90.000 años de gimnasio mental. ¿Qué pasa? Que la evolución nos está diciendo, esta asignatura tendría que estar aprobada, tendría que estar hecha porque ya nos toca la siguiente. Y como digo, sabemos todo casi sobre Marte, por decir algo, ¿no? Pero seguimos locos por las emociones. Entonces, el mundo de las emociones, el mundo del plexo solar, que así se le llama, es el mundo del sistema nervioso, es el mundo de la inteligencia emocional, que no es básicamente otra cosa que la conciencia de vínculo. Es la conciencia de vínculo entre tus seres, queridos o no tan queridos, da igual. Es donde más actividad neuronal que se dice que hay, que es en el estómago o en el plexo solar, que hay más neuronas que en el cerebro, viene por esto y no paran de crecer y no paran de desarrollarse. Y es nuestra conciencia más inmadura, es nuestra conciencia que acaba de llegar, que no todo el mundo tiene igual de capacidad de ser, igual de inteligente emocional o de desarrollar esa conciencia, o potencial, de que el potencial crezca, y por lo tanto las emociones a día de hoy llevan con nosotros solo 2.500 años, en pruebas, por decirlo así, en pruebas de intento y error. Y no sé si me entendéis, si miráis ahí fuera, pero hay más personas en la cárcel por el hecho de arrebatos emocionales, y ya no digo en este país, en cualquier país, por arrebatos emocionales que por ser malas personas. Entonces, esto es miedos que se transforman en nerviosismos. Esto es inestable, esto fluctúa, somos conejillos de indias de la evolución ahora mismo. Realmente es impresionante, es admirable el valor que tenemos los que estamos aquí porque estamos en una fase de pruebas. Y ya sabéis, las pruebas pueden salir bien, pueden salir mal. Esto es la conciencia del espíritu, es la conciencia transracional, que nos lleva más allá de lo bueno y más allá de lo malo. Nos lleva a ver lo trascendente, nos lleva más allá del esto y el aquello, nos lleva a ver el espíritu de las cosas. Nos lleva a ver la conciencia transracional, pero tenemos que ir más allá de la mente precisamente a día de hoy. Es transracional. Esto es la piel, son los riñones, son la próstata, son por eso hay tantas afecciones también hoy en día a la correspondencia genética de este plexo solar o de este centro que llamamos, o de estas temáticas. Aquí está el principio, me refiero, el principio del placer y del dolor. Aquí es donde nos reproducimos, pero no nos reproducimos como hacen otras especies, o más bien el sexo, quería decir, o podemos tener sexo sin consecuencias, podemos tener sexo por placer y no por imperativo genético de la especie. Ahora mismo, aquí cercano donde yo vivo, hay yeguas que están a punto de parir y solo se pueden quedar preñadas en cierto momento del año. Su ciclo reproductivo es el que es y paren ahora. Y la berrea, ahí en donde la haya, es siempre en el mismo momento. El ser humano
junto con los bonobos, somos la única especie que tenemos la capacidad de reproducirnos en cualquier época, en cualquier momento del año. Y muchas cosas que nos diferencian, no muchas, pero esta es una. Y básicamente aquí, como digo, está el principio, que es lo que quiero quedar, del placer y del dolor. Y no hay cosa seguramente más placentera que el sexo, la sexualidad. Pero como sabéis, tiene un precio. Y como sabéis, no lo podemos hacer solos. Por eso hay aquí una fotografía de dos. Esto es conciencia de vínculo. Esto es fusionarte en el espíritu con el otro. Y es muy difícil, insisto, a día de hoy, hacerlo bien en estos menesteres. Nadie tiene el espíritu forjado. Y esto va de estados de ánimo. Esto va de estados de ánimo que fluctúan. Nosotros, siempre que hablamos del plexo solar, hablamos de una ola bioquímica, una ola de esperanza, una ola de dolor, una ola en la que veo todo de color de rosa, una ola en la que lo veo todo oscuro. Pero como sabéis, en el diseño humano hay personas que tenemos este centro activo y personas que lo tenemos receptivo. Es decir, que no lo tenemos, ¿no? Cuando en tu carta no lo tienes coloreado, pues si no está coloreado eres emotivo. Y cuando lo tienes coloreado es que lo tienes activo por genética, por herencia genética, y entonces eres emocional. Y las personas emocionales y las personas no emocionales son como el gato y el agua. Los emocionales son calientes, los no emocionales son fríos, de naturaleza, de temperatura. Y son un cóctel perfecto para la fusión, son un yin y un yang perfecto. Pero no saber esto, no saber que a veces no hay peores o mejores combinaciones, no es que un emocional y un emocional no puedan ser pareja o no puedan disfrutar del sexo o no puedan convivir juntos. Pero el problema de siempre, ya lo decía el Buda, no es otro que la ignorancia, es el no saber, y es el actuar de manera llamado por impulsos, insisto, bioquímicos, impulsos que no puedes refrenar, porque aquí estamos hablando de la pasión, estamos hablando de cuando la libido te supera, y es cuando la libido puede con la mente. Y eso, para bien y para mal, te saca del tiempo, te sana, te pone en el ahora, pero también puede tener unas consecuencias de por toda la vida. Tener un hijo no deseado, tener un hijo en el momento no deseado, etcétera, etcétera. Hay consecuencias siempre en el tema de los vínculos y de las relaciones. Por eso en el diseño humano le damos muchísima importancia a las relaciones, sobre todo de vínculo. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién de tus amigos tienes intimidad? ¿Con quién tienes derecho a roce? ¿Con quién te puedes ir a la cama? Es muy importante. Y yo sé que dentro de la luz que os decía a través de información que yo pretendo arrojaros en día de hoy a los que me estáis escuchando, básicamente entended que la mayor parte de las personas que son adultas, siempre digo que están adulteradas, ya que la propia palabra lo dice. Ya no son niños, ya no están por debajo de esa franja de 7 años en la que todavía eres una esponja que estás absolutamente receptiva a los condicionamientos externos. Si los condicionamientos externos te potencian y te hacen ser más tú, genial, chapó, bienvenidos, nutren tu espíritu. Pero si no es así, te castran y te merman y no te hacen poder crecer o desarrollar todo tu potencial emocional o toda tu conciencia emocional. Y por lo tanto, sales al mundo muy desvalido a día de hoy, porque hoy la inteligencia emocional es algo fundamental para poder transitar los tiempos que corren. Es lo que más estoy queriendo insistir. No hay descanso emocional. Es que muchas personas no se aclaran con sus sentimientos, no los dominan. Hay personas que llegan a justificar de la maté porque era mía. O sea, hay personas que quieren quedarse ahí siempre en el alto de la hora. Ahora estoy feliz, ahora me voy a mantener feliz toda la vida. No existe esa línea plana. No existe esa línea plana. Por eso, lo primero es, y os digo que yo no quiero que nadie me crea, que yo no quiero llevar la razón en nada de esto. O sea, he estudiado muchos años, cuando he estudiado con Ra,
y con Alok, y las primeras personas que empezaron con el diseño humano, no te regalaban el título, tenías que estar allí tus años estudiando y demostrando para pasar de niveles que tú estabas viviendo tu diseño y que tú estabas en tu proceso de decondicionamiento, y porque si no, da igual el dinero que tuvieras, da igual las ganas que tuvieras, no te daban más formación si tú no eras un ejemplo de lo que querías enseñar, incluso de lo que querías aprender. Entonces, tiene que haber un proceso de decondicionamiento y, como sabéis, son 7 años precisamente también los ciclos biológicos, el tiempo que necesitamos para quitar del todo un condicionamiento, porque se aloja dentro de lo que es una memoria celular. Y esto es lo más denso que hay. La mente es mucho más sutil y el espíritu y las emociones mucho más. Hay personas como yo que somos una ametralladora de sentimientos, hay personas que son ametralladoras mentales, me explico, cada uno tiene sus dones o cada uno tiene la distorsión de sus dones. Entonces, en este sentido, entended que no puedes dominar, no puedes controlar los sentimientos, no puedes controlar al otro. Con esta temática de vínculo, por más que uno quiera. Paciencia, paciencia, respira, siente profundo. Si quieres sentir profundo, has de respirar profundo, has de respirar hondo. Siente tu enfado, dale tiempo. Entiende que no hay relación. Javier, se fue el audio por completo, por completo. Uy, perdón, a ver, hola. Sí, hola. ¿Ahora sí? ¿Hola? No se escucha. No se escucha toda la charla fatal, Javier, y ahora se ha ido casi todo. Ahora se te escucha decir hola, pero se te ha ido durante un rato muy importante. Wow. Ahora volvió. Sí, vale, pues yo me he quedado callado, gracias por el aviso, disculpa de nuevo. Bueno, yo voy acabando y sobre todo ya que no hay un buen audio, ya lo siento mucho. No sé si ha dado pie a seguir mínimamente o no. Yo quiero entrar en la parte un poco más práctica que estaba entrando, y es que es muy difícil trabajar a día de hoy, sobre todo con el momento que, yo no sé las condiciones de cada una que estáis viviendo ahora y con quién estáis viviendo, pero claro, la mayor parte de las personas habéis construido estos vínculos con las personas que estáis pues hace mucho tiempo, en decisiones de hace años probablemente, y por lo tanto ahora no se pueden cambiar, es lo que tienen, lo que decía antes, ¿no? Es lo que tiene hacer un hijo con una persona o con otra, ¿no? Que no, te crea, lo lleves bien o lo lleves mal, te lleves bien, te lleves mal, y de hecho esto es uno de los síntomas de lo que estamos viviendo, que se estaba diciendo aquí del espíritu. Lo normal ya, la tendencia es parejas que no duran, padres separados, que no es, todo se desmorona, ¿no? O sea, todo lo que estamos viviendo en este momento evolutivo, punto álgido del espíritu y de las emociones, es que todo el mundo antiguo, todo el mundo creado por la mente, todo aquello creado por nuestra civilización, todo aquello creado sobre todo en este ciclo que los compañeros hace poco, Kert y Amaya, hablaban, ¿no? Y es de lo que voy a hablar también en el curso, en el taller que viene, pues de los ciclos evolutivos, ¿no? Como este último ciclo vivido, los últimos 400 años desde la revolución industrial, básicamente vamos a ver lo fácil que es que todo se desmorone, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en esta mini crisis de ahora, ¿no? Lo difícil que es aupar, da igual un sistema un sistema sanitario, lo difícil que es aupar un país o lo que sea, y lo fácil que es acabar con él. Hasta una cosa invisible, ¿no? Una cosa pequeñísima como es un virus, nos vuelve a demostrar nuestra fragilidad, ¿no? Pero es parte de lo que nos toca vivir según los advenimientos del diseño humano, ¿no? Y estamos preparados para ellos. Yo, sobre todo, el mensaje que os quiero decir es que unos más, otros menos, pero estamos preparados para estos momentos, y sobre todo las criaturas que salen en estos momentos están preparados para ellos. Están preparados para vivir relaciones que no son duraderas, que no son tradicionales, que no son como la de mis padres, que tienen
88 y 90 años y llevan toda la vida juntos. Esto se acabó. Lo que hemos vivido hasta ahora se acabó. Hay que despedirlo, nos guste o no nos guste. Y en las relaciones, lo que quiere decir que no hay relaciones estables, que no pretendas tener una relación estable o buscar la estabilidad en la pareja o incluso en la familia. En la familia hay movimiento emocional a tutiplé. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué diría yo hacer? Bueno, en el diseño humano, si quieres investigar más o te quieres apoyar a un profesional o lo que sea, no es aquí mi idea venderme, pero es simplemente entender primero si eres emocional o eres emotivo, o emocional o emotiva, porque es como, lo que os digo, como el agua y el aceite. O sea, no tiene nada que ver cómo se vive una cosa o la otra. Por daros una idea, las personas que tenéis el plexo solar definido y que sois emocionales, pues sois personas, digamos, como más comprometidas con los vínculos sobre todo, pero que tenéis que sentir antes que pensar. Si eso no ocurrió en los primeros 7 años de vida, si en los primeros 7 años de vida te llevaron marcado por la cabeza, te llevaron marcado por la mente y te llevaron marcado por el reloj y por los ritmos y por los horarios y te han enseñado a pensar antes que sentir, pues probablemente tienes un problema. No pasa nada, todos tenemos problemas, la vida son problemas, y estamos aquí para lidiar con los problemas, porque la vida no es todo jauja, por decirlo así. El tema es cómo te lo tomas. Los problemas o la vida todo es como te lo tomas. Entonces, ser emocional es tener un espíritu poético, es tener un espíritu melancólico. Ser emocional, seas un hombre o una mujer, es tener un ciclo menstrual que hace que tu bioquímica fluctúe continuamente y que tú no la puedas dominar. Y ser no emocional es ser receptivo a las emociones del otro, es ser muy receptivo al contagio de las emociones del otro. Es ser, como decía antes, frío, pero frío como la gasolina, que cuando le salta una chispa o cuando se enciende se convierte en un volcán o una llamarada. Entonces, no es mejor ni peor, me explico, pero evidentemente las personas que no sois emocionales tenéis un tiempo muy difícil ahora si estáis en la convivencia, en espacios confinados donde no podéis estar en vuestra aura, donde no podéis tener vuestro espacio. Fijaros que nosotros tenemos el privilegio que no han tenido reyes de hace poco o de la Edad Media de tener nuestra propia cama, mullidita, nuestro propio espacio, y es muy importante para todos nosotros, pero sobre todo para los receptivos no emocionales, tener vuestra higiene emocional, separarse de los grupos, un momento al día, o sea, tener tu espacio, tener tu rincón donde estás a solas contigo, donde no te identificas o no magnificas la emoción de los emocionales que sube y baja, que va y viene. Es por decir de una manera, el emocional en casa es el que pone la música, es el que pone el clima emocional. El no emocional, como mucho, puede decidir bailo o no bailo, pero digamos que no tiene el poder en términos emocionales de tener más fuerza o de imponerle al emocional el hecho de hoy ponemos cha-cha-cha o hoy ponemos charleston o hoy bailamos pasodobles. O sea, el clima emocional lo impone el emocional y no porque quiera, lo impone porque le exhuma a través de sus poros ese sentimiento que no es personal, que viene de dentro, que viene de una bioquímica interna, en el que uno no puede hacer nada. Entonces, tomar conciencia de una cosa de lo otro, ser higiénico, es decir, nosotros nos duchamos, nos lavamos los dientes, nos lavamos las manos, nosotros tenemos una higiene, lavamos la ropa, eso es del cuerpo, eso es del bazo. Eso todo el mundo entiende que no puedes convivir con una persona que hace 2 semanas o 2 meses que no se ducha y convives en el mismo espacio. ¿Okay? Pero no todo el mundo tiene una higiene mental. Hola.
No se escucha nada. Hala, bueno. Vaya. Nada. Bueno, yo, disculpad, entonces me paso un poco pongo el micro, no a todos, pero bueno, yo casi, por los problemas que está habiendo, os paso el micro, podéis coger el micro ahí con los controles en cualquier momento y por no estirar más este martirio quizás que estáis viviendo con la comunicación, pues me paso un poco a la interactuación ahora. Si alguien quiere escribir, también se puede escribir, y si alguien quiere tomar el micro, pues ahí podéis tomar el micrófono. Y seguimos